Hola queridos amigos, esta es otra emocionante aventura en nuestra experiencia con Cristo el resucitado. Los mensajes después de la tumba se te presentan de manera que puedas estudiarlos, de manera que puedas encontrar los ingredientes dentro de ti para exponer y para expandir las palabras de Cristo. Porque todo lo que dice es eterno. Cada palabra que pronunció resuena en todo el universo, tanto en lo visible como en lo invisible. Y este es el propósito de los mensajes que les traemos. Y espero y creo que empiecen a resonar dentro de cada uno de ustedes y que realmente empieces a comprender que ya sabes lo que debes hacer. Ya lo has hecho. Ya has estado en el lugar de tomar la decisión de escuchar la voz de Cristo. Cuando estabas en Él antes de la fundación del mundo. Pero cuanto más prestes atención a lo que está dentro de ti y menos prestes atención a lo que está fuera, mayor revelación se convertirá en ti. Ahora busquemos en Hechos 1. Porque aquí es donde descubrí el título de estos mensajes después de la tumba. Hechos 1:2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, eso fue después de la resurrección, cuando Jesús se presentó no solo a los apóstoles, sino que dice 500 lo vieron desaparecer en las nubes. Pero estos mensajes que les habló a los apóstoles y a los que estaban a su alrededor eran cosas pertenecientes al reino de Dios. ¿Qué mensajes pertenecen al reino de Dios? Tienen que ser mensajes de resurrección. Tienen que ser los mensajes de lo que sabías antes de convertirte en carne. Esas son las palabras que Jesús habló a sus discípulos y a los que le seguían. Les recordó su compromiso, su promesa al Padre, antes de que se hicieran carne y entraran en esta dimensión. Verás, como espíritu, eres ilimitado. No estás confinado a las leyes que pertenecen a esta dimensión, pero estamos hipnotizados para creer eso. Desde el día en que nacemos, comenzamos a evaluar las circunstancias y las situaciones y la familia en la que estamos, las comunicaciones verbales que tienen lugar entre padres y hermanos, la cultura en la que crecemos. Estamos en un estado hipnótico durante este tiempo, porque nuestras ondas cerebrales son lentas y nuestra atención es específica, es decir, es nítida como un láser. Por eso Jesús dijo, debes ser un niño para entrar en el reino de Dios. Requiere una atención específica a la realidad que hay dentro de ti. Y con eso nacen los bebés, entienden quiénes son, están vivos dentro de su espíritu. Entonces, este trance hipnótico que todos atravesamos de niños, de bebés, nos hace creer que vivimos en un estado lineal y que estamos confinados como un ser físico que depende de nuestros sentidos para la realidad. Entonces, cuando Jesús les habla a sus discípulos sobre las cosas pertenecientes al reino, les recuerda su espíritu, les recuerda lo que venció en el infierno, sobre la muerte,
los liberó de ese trance hipnótico y cambió su confinamiento a esta dimensión. Rompió el hechizo, por así decirlo. Y a partir de ese punto, los discípulos fueron simplemente libres. Fueron y se sintieron libres para hacer lo que tuvieran que hacer por el poder del Espíritu Santo. Ahora quiero mostrarles algunas de las similitudes en la forma en que la resurrección cortó nuestra conexión con esta dimensión. Mire Génesis 7 y veamos el versículo 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Ahora, piensa en esto. Jesús pasó 40 días en la tierra, después de que venció la muerte, que esta tierra, la segunda tierra después de Noé, que produjo estas generaciones, fue confinada por la muerte que Dios usó para destruir la carne. Él destruyó toda carne, destruyó todo menos los peces en esta inundación. Aves, ganado, todos los animales que se arrastran sobre la tierra, el hombre, toda carne fue destruida en esta inundación. Y fueron 40 días que la muerte cubrió este planeta. Entonces Jesús vuelve a salir de una tumba resucitado. Vence a la muerte que había sido el lugar de esta tierra. Esta tierra era el suelo de la muerte, era el lugar de la muerte. Era una gran tumba. Era un gran cementerio lleno de muerte. ¿Lo entiendes? Este fue el fundamento en la tierra, porque eso es lo que hizo el diluvio, destruyó toda la carne. Entonces aquí está la tierra, que es un gran cementerio, y el hombre está creciendo en él. Y toda esta situación de muerte que estaba en la tierra tuvo que ser superada por el segundo Adán. El primer Adán no encajaba bien. Dios no se sorprendió. Es muy interesante entender algunas de las similitudes y cómo se llevó a cabo esta división, para que no pienses que hay algo más que debe suceder, como una segunda venida, porque Jesús es la segunda venida. Él es el segundo Adán, el último Adán. El primer Adán se le dieron instrucciones para que hiciera lo que tenía que hacer. Entonces, si estás limitado por tus sentidos para darle sentido a esta dimensión, te has perdido lo que hizo Cristo y no recuerdas la conversación que tuviste con el Padre antes de hacerte carne. Eso se resolvió antes de que te hiciera carne. Sabías, observaste que Cristo, el Cordero de Dios, era sacrificado por todos los pecados que sucederían en este planeta para siempre. Lo observaste en el cielo. Eso dice la Biblia. Entonces, cuando Jesús regresa y les habla a sus discípulos, les explica lo que sucedió en el antiguo pacto. Les dice, miren, esta es la promesa que les dijeron que sucedería. Yo soy la prueba de lo que Dios dijo. Mi resurrección destruyó lo que creó el primer Adán. Mira el capítulo 6 de Génesis. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahora pensamos, quiero decir, tal vez piense eso, o tal vez alguna otra gente que hayas escuchado decirlo, pero significa que Dios estaba poniendo un límite a la duración de la vida de los hombres de 120 años.
En realidad, si haces los cálculos, te darás cuenta de que 120 años fue el momento exacto antes de la inundación. Entonces, Dios no estaba limitando la carne del hombre porque sabemos que Noé vivió más de 120 años. Entonces, tenemos que entender que algunas de estas cosas que acabamos de asumir que son correctas, no lo son. Esta no es una suposición correcta. Entonces, y luego hubo gigantes en la tierra. Esos gigantes eran en realidad lo que la gente cree que eran hijos de la descendencia de los ángeles. Pero si realmente estudias, como dice Hebreos 13:2, que los ángeles de Dios caminan entre ti y ni siquiera los reconoces, estoy bastante seguro de que estos ángeles no eran gigantes en la tierra que venían a tener sexo con las mujeres. Bastante seguro de que se mezclaron con los hombres en la tierra, pero todo era parte del plan de Dios, que el muerto estará viviendo en la tierra. Cuando Jesús dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, esa es la descendencia de las personas que han elegido la condición de los ángeles caídos, la condición de la creencia satánica de que son Dios y que están por encima de Dios. Eso es lo que creó la rebelión en el cielo. Satanás quería ser Dios, así como el hombre hoy quiere ser Dios, quiere gobernarte, quiere decirte lo que está bien, lo que está mal y ser la fuente de toda tu comprensión en la vida. Entonces, comienza a romper algunas de estas ideas que has tenido para que puedas liberarte de muchas de las prisiones en las que te metiste solo por una mala interpretación y sin comprender realmente el corazón y la mente de Dios. Ahora piensa en esto. Estos ángeles que se rebelaron escucharon a Dios decirle a Adán en el jardín. Veamos esto. Pasemos a Génesis 3. Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Piensa en esto. Los ángeles ya sabían que Dios se estaba preparando para traer a una mujer a la tierra que traería al Mesías, que destruiría su capacidad de ser Dios en la tierra. Entonces, de la misma manera que la mujer eligió la fruta para crear esta condición que todas las demás personas que viven en esta dimensión deben cumplir, estos ángeles dijeron, ok, escuché lo que Dios dijo, así que destruyamos la conexión que Dios está intentando usar, que es la mujer, que va a traer la semilla que nos destruirá. Dios no se sorprendió por lo que iba a pasar, lo usó. Y escribo sobre esto en el libro El Último Adán. Entonces, solo para darle un poco de comprensión y aclaración cuando estés leyendo las Escrituras y para dejar tan claro que Jesús cumplió todas las promesas del antiguo pacto, incluso antes de que existiera una ley. El diluvio fue antes de la ley. De hecho, es por eso que Dios tuvo que usar el diluvio para destruir el pecado en la tierra. Entonces, cuando Jesús resucitó, regresó y comenzó a hablar con sus discípulos sobre las cosas pertenecientes al reino, nos estaba recordando todas esas cosas que ya sabemos. Y para eso están estas transmisiones. Quiero recordarte cosas que ya sabes. Están comenzando a hacer clic dentro de tu espíritu en este momento. Sé que lo entiendes, sé que estás escuchando. Muchas personas me escriben y me dicen que están viendo estos videos y de repente escuchan una voz que dice, esta persona está diciendo algo a lo que debes prestar atención. Debes escuchar lo que ha dicho porque esta es tu hora de liberarte. Estoy hablando a muchos de ustedes en este momento. Deben liberarse de sus pensamientos equivocados, de su interpretación incorrecta. Y en el momento en que lo estén, todo comenzará a suceder y cambiará tu vida. Debido a que Dios no está tratando de alejarte de algo, tus pensamientos, ideas y creencias son los que te impiden experimentarlos. ¿Me has oído?
Dios te ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas te las ha dado, y la razón por la que no las estás recibiendo es porque tienes pensamientos incorrectos, interpretaciones incorrectas. Entonces simplemente escucha atentamente y permita que el Espíritu de Dios te hable y las cosas comenzarán a alinearse, que ya sabía, pero que había olvidado. Entonces, esta es tu hora, este es tu tiempo de ser liberado. Ahora, sigamos adelante. Entonces, todo el plan de Dios se manifestó en Cristo. Él fue la simiente que produjo la mujer, que destruyó el control satánico sobre la mentalidad de los hombres. Ahí es donde está el problema. Está en la mentalidad, porque tu cuerpo está diseñado para vivir, para curarse a sí mismo, vivir de esta manera innata, siempre que comprendas tu autoridad sobre él. Pero tienes que entender que no eres una víctima. Me canso tanto de escuchar a la gente decirme, sí, tengo este gen, y mi padre tenía esto, y mi madre tenía aquello, así que estoy condenada a una vida de enfermedad. No es verdad. Los genes son elementos productores de proteína en tu cuerpo. Producen la proteína que construye su cuerpo. De niños, cuando nacemos, vemos el mismo escenario. Escuchamos las mismas voces la mayor parte de nuestros años de crecimiento. Esos son los genes que se encienden dentro de nosotros para construir proteína que refleja lo que vemos, creemos y entendemos. Entonces los genes que están dentro de ti están confinados a la observación que estás haciendo. ¿Quieres cambiar la estructura física que tienes? Empieza a experimentar un escenario diferente, una observación diferente, una forma diferente de pensar, de creer. Regulará positivamente los genes que están dentro de ti, que están listos para activarse y producir proteínas, pero no se han activado porque tus observaciones han sido las mismas, tus pensamientos han sido los mismos. Tenemos 60,000 a 70,000 pensamientos al día, el 90% de ellos son iguales. Dime qué puedes cambiar cuando todo sigue igual. La definición de cambio es ser más grande que la observación que haces. Cuando cambias tu observación, cuando cambias tu creencia, cambias tu entorno y comienzas a cambiar tu expresión física. Entonces, la historia que nos contamos es cómo observamos este mundo y el mundo que reproducimos para validar nuestras observaciones. Las personas con las que tienes problemas, las creaste para validar que estás molesto o enojado o hostil hacia cualquier persona que está activando tus botones. Entonces, no creas que no eres responsable. Ese es el trance hipnótico en el que la gente vive. Entonces, si deseas cambiar la historia que te cuentas a ti mismo, debes de cambiar la observación que estás haciendo en tu entorno. Y eso requiere ser consciente de tus pensamientos. Si eres consciente de tus pensamientos, puedes comenzar a interrumpir el programa que estás reproduciendo, que es la historia que te has estado contando a ti mismo. Y cuando cambias ese programa, ¡voila! Tu mundo cambia. Empiezas a experimentar gratitud, a experimentar paz, comienzas a experimentar alegría. Verás, esas son las cosas que Jesús vino a romper cuando resucitó. Todas esas experiencias que estás teniendo son el resultado de esta dimensión. Todavía estás viviendo en esta dimensión, la dimensión de la primera tierra, donde hubo pecado y hubo castigo por ese pecado, porque todos creen que Dios está dispuesto e intenta castigar a la gente por sus pecados. No, Jesús pagó el precio por ese pecado, para que pudiera ser libre, vivir libre.
pero quieres volver a esa mentalidad, entonces ese será un problema para ti. Y ese es un problema para mucha gente, porque así es como construyen la religión, a través de la condena. ¿De acuerdo? Jesús resucita, les habla a sus discípulos sobre las cosas que pertenecen al reino. Entonces el último Adán regresa y dice, mira, la autoridad espiritual que se le dio al primer Adán, ahora se le da a toda generación que está dispuesta a tomarla en este momento. No tienes que esperar otra cosa. Está aquí, está disponible para aquellos que puedan ver el reino de Dios. Ahora, lo primero que dijo Jesús fue: busca primero el reino de Dios. Y dijo: aquellos que son nacidos del Espíritu pueden ver el reino. Entonces, lo que Jesús nos trajo fue la capacidad de ver el reino a través de un nuevo nacimiento, a través de una resurrección a nuestra condición original que estaba en Él. Entonces, cuando Jesús viene y dice: te estoy dando el reino, es un placer para mí darte el reino. Este es el lugar donde lo hizo, ahí mismo, dentro de ti. Y luego encontramos algo muy interesante. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Imagen de lo invisible. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puedes escribir esas palabras en la misma oración? ¿Cómo hay una imagen de lo invisible? Pablo vio algo, vio una imagen y supo que Él es y no. Él es físico y sin embargo no lo es. Jesús era físico y sin embargo era espíritu. Entonces, Él era la imagen de Dios, dice en Hebreos, la imagen expresa de Dios, quien es espíritu. Entonces, Pablo entiende algo aquí. Dice que hay una imagen en esa dimensión espiritual que es invisible. Déjame decirte algo. Si quieres vivir en esta dimensión, necesitas ser una imagen invisible. Por eso es que los mensajes de los que hablamos realmente exponen tu autoridad espiritual y tu naturaleza. Es porque si caminas por este planeta sin estar sujeto a las leyes de esta dimensión, entonces puedes vivir en una condición espiritual. La mayor parte del trauma emocional que experimentan las personas en este planeta está ligado a sus cuerpos físicos. Tienes un pensamiento que produce una sustancia química. La sustancia química nutre la experiencia y la emoción que tienes atrapada dentro de tu cuerpo. Si tienes una imagen y tienes una experiencia, tomas una instantánea de esa experiencia y se graba en el relieve de tu cerebro para que una imagen pueda reproducir la experiencia, ya sea que la estés atravesando en tiempo real o en memoria. Su cuerpo reacciona a ella. Ese es un tipo de condicionamiento que esto le crea encarcelamiento en el que se encuentra la mayoría de la gente. Entonces, la razón por la que te digo esto es porque cuando te encuentras reaccionando a una condición, observa tu reacción. No te condenes, solo obsérvala. En esa observación comienzas a intervenir el poder espiritual para romper tu apego a ese condicionamiento. Escucha atentamente lo que digo. Tienes la autoridad para hacer que tu cuerpo responda a lo que crees. ¿Qué crees? Cuando tienes una idea, cuando tienes un pensamiento, no viene del interior de tu cerebro, viene del exterior. Los pensamientos no están adentro, están afuera. Mira esto.
Aquí está tu cabeza. Lindo, ¿no? Los pensamientos están a tu alrededor. Y solo porque tienes un pensamiento no lo hace realidad. Porque lo has hecho dentro de tu cerebro. Es condicionarlo para responder a las ideas y pensamientos, de modo que tu cuerpo muestre lo que crees. Ahora, si tus pensamientos son como los pensamientos de Dios, que son más altos que nuestros pensamientos, lo que va a hacer tu cuerpo es que comenzará a convertirse en esa imagen invisible. Porque cuando tienes los pensamientos que son de Dios, tu imagen cambia. ¿Ves la razón por la que las personas son como son? Es porque su personalidad refleja lo que creen. Tienes una personalidad que se forma a partir de tu realidad personal. Entonces, si tu realidad personal es dolor, sufrimiento, miedo, ira, hostilidad, todas las emociones y pensamientos inferiores que están en esta dimensión, su imagen reflejará estos pensamientos. Entonces, si tienes los pensamientos que vienen de arriba, lo que significa que comienzas a crear dentro de ti la idea de alegría, paz, comienzas a recordar lo que es estar en paz, ser alegre, perdonar. Esos son una antena, un imán al mismo tiempo que empiezan a traer los pensamientos de Dios, porque eso es lo que Él es gozo, paz, paciencia, todas esas cosas que describe la Escritura. Eso es lo que es. Entonces comienzas a convertirte en un imán que atrae esos pensamientos y tu cuerpo comienza a reflejar esos pensamientos. Esa es la imagen invisible. ¿Estás conmigo? Ahora, la mayoría de las personas crecen en la iglesia y dicen, quiero ser abundante, quiero tener finanzas, riquezas, para poder ayudar a otras personas, para poder hacer esto, para poder vivir mejor. Todas esas cosas, es lo que está bien, está bien. Pero si tu pensamiento no está conectado con tu corazón, entonces ese pensamiento no pasará del tronco cerebral. Tu cuerpo y la imagen que creaste está proyectando enfermedad, pobreza, ira, hostilidad. Está proyectando, se está convirtiendo en una influencia magnética de la carencia. Por lo que tus pensamientos de abundancia nunca pasarán de tu cabeza. Pero si estás conectado con las actitudes y pensamientos de alegría, paz y paciencia, comienzas a cambiar esta imagen en tu cerebro para que tu corazón comience a volverse uno con esos pensamientos. Y cuando tu corazón pueda convertirse en uno con esos pensamientos, tu imagen cambia a esa imagen invisible. Te estoy dando cosas prácticas aquí. Recuerda que dice, Dios bajó para ver a la gente en la Torre de Babel porque sus pensamientos y su lenguaje y sus corazones eran uno. Cuando Dios ve que tus pensamientos y tu corazón son uno, desciende para ver de qué se trata. Ahora, en Colosenses dice que Jesús fue el primogénito entre los muertos. Sabemos que con certeza en el Antiguo Testamento no es cierto. En el Antiguo Testamento, a través de Elías, la gente resucitó de entre los muertos. El hijo de la mujer tsunamita resucitó, Lázaro resucitó, así que sabemos que hubo otras personas que resucitaron de entre los muertos. Entonces, ¿por qué la Escritura dice que el primogénito de toda creación? ¿Has pensado en eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede Jesús ser el primogénito de la resurrección cuando sabemos que en el Antiguo Testamento hubo otras personas que resucitaron? Entonces, lo que él dice en Colosenses es que ustedes son la generación del planeta que hoy es la nueva creación. Si ves a Jesús resucitado, completando su asignación
desde antes de la fundación del mundo y estás en Él antes de la fundación del mundo, entonces eres parte de la nueva creación que camina sobre la tierra. Él es el primogénito de toda la creación. Ese es un entendimiento muy importante que debes tener. ¿Eres parte de la nueva creación o eres parte de la primera tierra que se inundó? Porque está muy claro, cuando Jesús fue al infierno, predicó a los que estaban en la primera tierra, predicó a los que nunca entenderían su asignación en los cielos antes de hacerse carne. Les mostró que Él era la promesa de las que les hablaron y en Él ellos tenían la opción. Tuvieron la opción de pertenecer a las generaciones que caminaron en esta tierra mucho antes que Jesús y en las generaciones que caminaron en esta tierra mucho después que Jesús. Pero la nueva creación es donde estamos. Somos esa nueva creación y Él es la cabeza sobre su cuerpo. Entonces, si quieres convertirte en la imagen invisible, debes tener los pensamientos conectados a la cabeza. Entonces, te estoy hablando ahora mismo para que entiendas que debes comenzar a recordar los pensamientos de alegría, de paz, de paciencia, el perdón. Todos los pensamientos te reconectan de nuevo con la cabeza y hacen parte de esa nueva creación. La nueva creación es totalmente diferente a lo que estás viendo en su televisión o escuchar en sus vecinos. La nueva creación está arriba. Recuerde cuando le preguntaron a Jesús en Juan 8, 21, 23. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis y a donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde voy yo vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Cuando dijo, soy de arriba, no estaba hablando sobre las estrellas o en algún lugar que es lo que consideramos el tercer cielo o cualquier nombre que queramos darle. Él está hablando Él está por encima del sistema de este mundo. Él no vive en el sistema de este mundo. Él está en la nueva creación, que es el reino de Dios, donde todos están antes de la fundación del mundo. Escúchame, el reino de Dios ya estaba ahí antes de que te hicieras carne. Siempre estuvo ahí. Y aquellos que eligen vivir en el reino de Dios son parte de la nueva creación. ¿Por qué? Porque no pertenecen a este mundo, son pensamientos, no son de este mundo. Entonces, cuando Jesús dijo, soy de arriba, estaba hablando de aquellos que viven debajo del reino de Dios, en el reino de la dualidad, en esta dimensión de lineal, comenzar, terminar, la muerte es tu compañera constante, todo eso está debajo del reino de Dios. No vives ahí. Si quieres participar de esta dualidad y en todo ese drama, entonces no eres parte de la nueva creación. Es tu elección. Pero todos tenemos la capacidad, a todos se nos ha dado la autoridad para vivir ahí, en el reino de Dios, pero debes tomar esa decisión. Te he dado muchas cosas en las que pensar y te he dado muchas cosas de las que hablar. Pero quiero que comprendas que tienes el poder. Tú creas tu condición. Puedes vivir como la imagen invisible y vivir en la nueva creación de Dios. O puedes vivir en la primera tierra esperando la promesa. Ahí es donde está la religión. Ahí es donde está la iglesia. Ellos viven en la primera tierra esperando la promesa. Y esa tierra se inunda todos los días con confusión, duda, ansiedad, depresión, enfermedad, dolencia. Esa es la condición del primer Adán. El último Adán, amigos, les trajo vida de resurrección. Los colocó en la nueva creación
para vivir como la imagen invisible de Dios bajo su liderazgo. Ahora, espero que tomes este mensaje y espero que lo estudies. Espero que se lo cuentes a tus amigos y te lo digo ahora mismo, bajo el poder de Dios. Muchos de ustedes serán liberados. Te lo digo, lo sé. Entonces, hasta que nos volvamos a encontrar, Dios los bendiga y nos vemos pronto.